Aló, buenos días a todos. Doy la bienvenida a esta reunión de mecánica. Listo, entonces estamos acá en la página y vamos a la parte de dinámica, que es el tema que sigue. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico y o estado de movimiento. Prácticamente lo que dice ahí que la dinámica lo que trata es de explicar por qué ocurre un movimiento. La fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Entonces, esto quiere decir que la fuerza es lo que hace que ocurra un movimiento. Y ahora aquí seguimos con la naturaleza vectorial de la fuerza. Es explicar acá esto, hay una balanza que mide la fuerza. Entonces, se aplica una fuerza 1 a esta balanza y miren que se mueve hasta 1. Luego se aplica una fuerza 2 por aparte y la fuerza 2 se aplica una fuerza de 2, baja hasta 2 la balanza. Ahora, si aplico una fuerza 1 y una fuerza 2 al tiempo, según la suma de vectores, si los dos vectores van en la misma dirección, se suman normalmente, ¿no? Entonces quedaría vector 1 de 1 y vector 2 de 2, quedaría un vector de 3. Entonces miren que al sumar el vector 1 más el vector 2, se suman las dos fuerzas, quedaría una fuerza de 3. Y lo mismo ocurre si se trata en forma vectorial. Mire que la fuerza 2 aquí se trata hacia la derecha y la fuerza 1 hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza, el vector resultante, sale en esta diagonal y trae una fuerza de 2 y piquito que se trataría como Pitágoras, ¿no? Para determinar la hipotenusa. Aquí la tenemos calculada, miren, la fuerza 1 es descendente, la fuerza 2 es horizontal, la combinación de las dos fuerzas, el resorte se estira 2.24 centímetros. Esto supongo que es claro para todos porque ya sabemos lo que es vectores y cómo se trabajan vectores, ¿no? Y ahora sí arrancamos con lo que es la primera ley de Newton. Todo cuerpo preserva en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. El resumen de todo esto está acá. Es esta imagen que tenemos acá. Un objeto que está en reposo permanece en reposo, a no ser que actúe sobre él una fuerza que descompense ese balance. ¿Sí? Un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad y dirección constante, a no ser que otro objeto actúe sobre él. Entonces, por ejemplo, si yo golpeo ese balón sigue con esa dirección, sigue con un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad y dirección constante, siempre. ¿Qué es lo que hace que el balón tenga un movimiento parabólico y se detenga en cierto momento? ¿La La gravedad? gravedad, profe, ¿no? La gravedad es la fuerza que actúa sobre él. Sí, la gravedad no es una fuerza, ¿no? Ya sabemos que la gravedad no es una fuerza, pero se conoce como fuerza de gravedad. Pero la gravedad es esa atracción que hace que el balón caiga, que no siga en dirección recta hacia el infinito. Y esa misma gravedad es la que hace que disminuya su velocidad. Adicionalmente actúa en otra fuerza, actúa el rozamiento con el aire. Cuando está en tierra actúa el rozamiento con el suelo. Todas esas fuerzas hacen que el balón se detenga. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. La masa es una propiedad inherente de un objeto y es independiente de los alrededores del objeto y del método que aplica para medirla. Observación aquí importante, esta nada más. La masa no se debe confundir con el peso. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. La masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons. ¿Por qué damos el peso en kilogramos muchas veces? No es que los pesos comunes que utilizamos estén mal. Lo que pasa es que esos pesos
no trabajan con kilogramos como tal. Pero en realidad los pesos trabajan es con kilogramos newton. Un kilogramo newton es igual a un newton. Entonces, en realidad lo que se está midiendo es en newtons. Pero el peso se trabaja es en newtons, no en kilogramos. Kilogramos es masa. Por ejemplo, su masa, la masa de un compañero X, es de 70 kilogramos. Esa masa no va a cambiar. Su peso sí cambia respecto a la fuerza de gravedad que haya. El peso acá, en la Tierra, es muy diferente al peso en la Luna, porque la Luna tiene menos gravedad que la Tierra. Pero su masa sigue siendo 70 kilogramos acá y en la Luna. No es que se vaya a volver más flaco allá. Pasamos entonces a la segunda ley de Newton. Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea directa a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Básicamente, lo que está diciendo ahí es lo que dice esta fórmula, que la sumatoria de todas las fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Entonces, en el sistema internacional, un newton es la fuerza que actúa sobre un objeto de un kilogramo de masa y que produce una aceleración de 1 metro sobre segundo. Eso sería que 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo es igual a 1 newton. Eso es lo que se llama 1 kilogramo newton. En ese caso, 1 kilogramo sí equivale a 1 newton, en ese caso específico. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza, si se aplica una sola fuerza. Varias fuerzas también son igual a la masa por la aceleración. Se suman esas fuerzas. Este símbolo significa sumatoria, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Esta es la fórmula principal y la que vamos a trabajar durante el resto del corte. Solamente esta fórmula. Tenemos otras fórmulas adicionales. Bueno, una sola fórmula adicional que sería para calcular el rozamiento. Y más adelante la vamos a ver para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos este ejercicio de ejemplo, vamos a verlo. Aquí ya está en la página explicado, pero vamos a verlo. Un disco de hockey que tiene una masa de 0.3 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen las fuerzas sobre el disco que se muestran en la figura, esta figura que tenemos acá. La fuerza 1 tiene una magnitud de 5 newtons y la fuerza 2 tiene una magnitud de 8 newtons. Determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Entonces me están preguntando la dirección y el ángulo de la aceleración. Tenemos acá masa 0.3 kilogramos. Se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción. Hay una fuerza 1 con una magnitud de 5 newtons. Fuerza 1, 5 newtons. Vamos a poner acá fuerza 2. Fuerza 2 de 8 newtons. Y adicionalmente en la gráfica nos muestran que la fuerza 1 sale con un ángulo de 20 grados y la fuerza 2 de 60 grados. Entonces tenemos el ángulo de la fuerza 1, digamos teta 1, teta 1 serían 20 grados. 20 grados. Y teta 2 serían 60 grados. Esos serían los datos iniciales. Dos observaciones. El ejercicio menciona que sin fricción, hay que tener muy en cuenta en estos ejercicios eso, si se menciona si hay fricción o no, porque si hay fricción es otra fuerza que actúa en el movimiento. En este caso no hay fricción, por lo tanto no se tiene en cuenta esa fuerza. Y
Segundo, hay que mirar el marco de referencia en el que está ejecutándose el movimiento. Aquí podemos ver que está en el eje X y en el eje Y. La fuerza 1 actúa tanto en el eje X como en el eje Y hacia abajo. Y la fuerza hacia abajo y hacia la derecha. Y la fuerza 2 hacia arriba y hacia la derecha. Entonces no actúan directamente sobre el eje, sino que van con cierto ángulo como se muestra acá. Entonces, siempre en estos casos hay que descomponer las fuerzas en sus componentes X y Y. Entonces, habría que hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y, como lo muestro acá, que ya lo tenía listo. Entonces, aquí tengo la fórmula original, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero aquí yo ya lo estoy descomponiendo. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, y sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Calculemos primero las fuerzas en X. Profe, pero tendríamos que sacar primero la aceleración ahí. Eso es lo que debemos calcular. La aceleración no la tenemos. Entonces tenemos que calcular las fuerzas. Tenemos que la fuerza 1 es de 5 newtons y la fuerza 2 es de 8 newtons. La fuerza 1, esta, y la fuerza 2, esta. Hay que descomponerlas en X y Y. Entonces, sería fuerza 1 en X más fuerza 2 en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Y aquí tendríamos fuerza 1 en Y fuerza 2 en Y. Pero ¿qué pasa con la fuerza 1 en Y? ¿Va hacia dónde? En Y. ¿Es Es negativa? negativo. Es hacia abajo. Entonces voy a ponerlo acá en orden. Quedaría así, ¿cierto? La fuerza 2 positiva menos la fuerza 1 negativa. La fuerza 1 en X y la fuerza 2 en X van hacia el eje positivo de las X, por lo tanto las dos son positivas. Pero la fuerza 2 en Y va en el eje positivo de las Y, pero la fuerza 1 en X va en el eje negativo de las Y. Por lo tanto, iría negativa. Profe, se puso ahí menos la fuerza 1 en Y. ¿No sería en X? En X todas las fuerzas en el eje Y. En el eje Y, ¿hacia dónde va la fuerza 1? Hacia arriba y hacia abajo. La fuerza 1, ¿hacia dónde va el eje Y? Hacia abajo. Hacia abajo, por eso es negativa. Es positiva en X. La fuerza X va hacia acá. Recuerden que este F1 es esta línea azul, que esta es la fuerza 1 en X, perdón, en Y, y esta es la fuerza 1 en X. Por eso la fuerza 1 en X es positiva y la fuerza 1 en Y es negativa. Debemos calcular la fuerza 1 en X, la fuerza 1 en Y, la fuerza 2 en X y la fuerza 2 en Y. Descompongamos esas fuerzas. Fuerza 1 X, fuerza 1 Y, fuerza 2 X, fuerza 2 Y. Paso 1, hallemos la de la fuerza 1. La fuerza 1 en X sería esta de aquí arriba, ¿cierto? Sería el cateto adyacente al ángulo de 20 grados y el opuesto sería Y. Entonces tendría que, arranquemos con seno o con coseno. Digamos, seno de 20 es igual a ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. El opuesto en este caso, ¿cuál es? F1 en Y. F1 en Y. F1 en Y sería el cateto opuesto. Sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es F1, que es igual a 5. Despejando, tendríamos que
F1Y es igual a 5 por seno de 20. 5 seno de 20, exacto. 1.71. Entonces sería 5 seno de 20 es 1.71 newtons. Y teniendo en cuenta eso, tendremos también que coseno de 20 es igual a ¿qué? A F1 en X A F1 en X sobre 5. sobre 5, exacto. Entonces tendría que F1 en X es igual a 5 4.69. coseno de 20. Profe, ¿Sí? suma los valores en fuerza F1 en X, 1.71 y en los pasos está F1 en Y. En la tabla de valores puso 1.71, que es la fuerza 1 en Y, la puso. Ya creí que estaba mirando acá. Listo. Dame un segundo, termino acá esto y ya. 4.698, pongámosle 4.7. F1, sí, este es F1 en Y. Ya sé. F1 en Y. Listo, ahora sí. En newtons. Ahora, para la fuerza 2. En el otro caso serían 60 grados, entonces es prácticamente lo mismo. Serían seno de 60 es igual, seno de 60 sería igual a ¿qué? A F2 en Y sobre 8. 8, que es. Por lo tanto, F2Y es igual a 8 seno de 60. ¿Y eso daría igual a cuánto? 6.93. 6.93, exacto. 6.93. Y ahora en Y tendríamos que coseno de 60 es igual a F2X sobre 8. Y F2X sería igual a 8 4. coseno de 60. 8 coseno de 60 me da 4. 4 exacto. Sí, 4 exacto. 4 nada más. ¿Sí? Entonces íbamos acá. Ya teníamos calculado F1X, 4.7 newtons, F1Y, 1.71 newtons, F2X, 4 newtons y F2Y, 6.93 newtons. Entonces ahora sí podemos ir al otro lado y calcular el resto de valores que tenemos. Arranquemos por F1X. F1X es 4.7. 4.7 más 4 es igual a la masa de cuánto? 0.3. Entonces tendríamos aquí que 8.7 sería igual a 0.3 A. Entonces A sería igual a 8.7 sobre 0.3. Me daría que A 29. es igual a 29. 29. Uy, perdón, aquí hice un errorcito. Aquí es A en X. Estamos calculando las fuerzas en X, esto sería A en X. Esa sería A en X. Lo mismo aquí. Masa por aceleración en... Entonces tendríamos aquí que F2Y, ¿dónde está? 6.93 menos F1Y, 1.71 es igual a 0.3, 5.22 sería igual a 0.3 A en Y. Entonces tendría que A en Y, A sub Y, perdón, es igual a 5.22 sobre 0.3.
Eso da 17.4. Sería igual a 17.4. 17.4. Entonces ya tenemos acá que aceleración en X, entonces sería A sub X sería igual a 29 metros por segundo cuadrado. Y aceleración en Y quedaría igual a 17.4 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿cómo obtendríamos la aceleración? ¿Cómo obtendríamos la aceleración como tal? Pues sumando las dos, ¿no? ¿Cómo? Sumando las dos. Si sumo las dos me da 46.4. ¿Sí quedaría bien? No sé porque no sé qué es lo que está pidiendo el ejercicio. Aceleración, solamente. Tengo aceleración en Y y aceleración en X. Entonces, ¿cómo hallo la aceleración? Si tengo la aceleración en X y la aceleración en Y, ¿cómo hallo la aceleración? ¿Cómo la hallaría? Pues se suman, ¿no, profe? Sumando, ¿no? ¿Cómo? Sumando. Si tengo un valor en X y un valor en Y, ¿cómo hallo la aceleración? Pitágoras, profe, ¿no? Pitágoras. Sí. Pitágoras, exactamente. ¿La aceleración a qué sería igual? Pues sería como raíz cuadrada de la componente de aceleración en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿no? Exacto. Sería igual a la raíz de la aceleración en X al cuadrado más la aceleración en Y al cuadrado. Entonces la aceleración va a ser igual a la raíz de 29 al cuadrado más Eso me da 33.8. 17.4 al cuadrado. 33.8. 33.8. Entonces tendríamos que la aceleración es igual a 33.8. La dirección de la aceleración, ya tenemos la magnitud, es 33.8. Nos falta el ángulo como tal. Pues, profe, entonces ahí se sumarían las dos fuerzas como para hallar un vector resultante. Si queremos hallar la fuerza como tal, sí. Y con el vector resultante no podemos hallar la dirección, o hay una forma más fácil. La dirección del vector resultante también es la dirección de la aceleración, es la misma. Entonces, si queremos hallar la dirección de la aceleración o la dirección del vector resultante, daría igual, es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el ángulo en el que va? Lo que acabamos de hallar fue la magnitud, ¿cierto?
Magnitud, sí. Ahora, ¿cómo haríamos para hallar el ángulo? Pues profesor, yo lo haría así como yo le dije, hallaría el vector resultante y ahí saco la dirección. Lo mismo. Pero es lo mismo, porque ya tengo el componente en X y Y de la aceleración. Pues sí, pero entonces, digamos, tendría el componente A, pues, con tangente, ¿no? Tangente A. Ajá, sí. Exacto, tangente. Entonces, tendría que tangente de teta es igual a ¿qué? A opuesto sobre adyacente. Y el opuesto en este caso sería Y o X. Sí. Y. ¿Sí? Sería tangente de 17.4 sobre 29. Por lo tanto, tendría que teta es igual a ¿qué? Treinta 30.96. 30.96, exacto. Y esa sería la respuesta en grados. Entonces nos dio que la aceleración es 33.8 y 30.96. Mírenlo. La aceleración en el ejercicio, aquí ya lo tenía planteado, 34 metros por segundo cuadrado, 33.98, si lo redondeamos 34. Y el ángulo 30.96, aquí nos dio 30 grados porque estoy aproximando, pero miren que es 17 sobre 29 y 17.4 sobre 29, es por eso, porque aquí tengo valores redondeados. Entonces miren que yo lo mismo. ¿Hay alguna pregunta del ejercicio? Profe, y si quiero graficar el vector, ¿lo puede graficar ahí en la parte de arriba? Ese sería el vector. En un ángulo de 30 grados. Listo, profe. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Miren que este es más delicado que los otros ejercicios porque hay que determinar todas las fuerzas, en qué eje están y cómo las voy a aplicar. La Profe. fórmula es una cosa sencilla, miren que es nada más esto. Pero miren cómo la apliqué. Me tocó descomponer los valores y empezar a hacer. Profe, ¿Sí? cuando hubiera fricción en cada fuerza, ¿se le resta esa fuerza de fricción o qué se haría? Sí, se resta. Más adelante vemos temas de fricción. Pero sí, si hubiese una fuerza de fricción, la fórmula quedaría F1 en X más F2 en X menos Menos FR. fricción en X. Y aquí F2 en Y más F1 en Y, perdón, menos F1 en Y menos fricción en Y. Aquí la fricción iría al contrario. Fricción sería así. La fricción sería aquí. Entonces, habría que calcularlo. También otra recomendación, hacer el diagrama de cuerpo libre, es decir, este diagrama, que me muestra todas las fuerzas hacia dónde van. Este tema es delicado y es de análisis. Los ejercicios estos son un poquito demorados por eso, porque toca hacer un paso a paso bastante largo. Entonces, la respuesta al ejercicio es esta. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas. Profe, ¿todos los jueves van a ser así, clases en la mañana y en la noche? Sí. Igual, yo todos los domingos o el fin de semana, yo les envío los enlaces de todas las reuniones, así como se los envié esta semana. Profe, ¿Sí? dado el caso que uno está haciendo las sumatorias de la fuerza y una D negativa, ¿se deja negativa o se saca valor absoluto para trabajarlo en positivo? Se deja negativa. Ok. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, daríamos por finalizada la reunión. Agradezco la participación de todos. Trataré pues de sacar lo más pronto posible la grabación y se las estaré enviando, como siempre, con el Excel del ejercicio.
Pero pues de todas formas aquí en la página está también desarrollado paso a paso. Aquí lo hice de una forma diferente a como está acá, ¿no? Pero comparen las dos formas para que lo vean. Lo quise hacer diferente para que vieran una forma diferente a como está aquí planteado, pero es prácticamente lo mismo. Sino que aquí está de pronto un poquito como más resumido y se resumieron bastante de las cosas acá. Entonces, no siendo más, me despido, que tengan buen día, que descansen y que trabajen bastante en todo esto. Hasta luego. Listo, profesor. Listo, profesor, que tenga buen día. Chao.